Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 11. Por entonces, se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor, para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Silo por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre querubines. Los 2 hijos de Elí, Hofni y Finees, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron: ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, y muertos de miedo decían: «Ha llegado su Dios al campamento, ¡ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sed hombres, y no seréis esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros. Sed hombres, y al ataque». Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada, y los 2 hijos de Elí, Hofni y Finees, murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 44. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un preciso texto, el evangelista San Marcos nos muestra la sanación que Jesús hace de un hombre leproso. Sin lugar a dudas,
uno de los enfermos y una de las enfermedades más estigmatizantes no solo en el mundo antiguo, sino en todas las épocas de la historia. Hay que recordar que el leproso, por el contagio de la enfermedad, debía ser retirado del seno de su familia, debía de ser sacado de su comunidad, del villorrio donde vivía, y debía ser excluido de la comunidad religiosa en la que participaba de su fe judía. Además de eso, vivía solo o cuando más en pequeñas comunidades de leprosos y tenía que ir a la vera de los caminos pidiendo limosna, colocándose las llamadas campanas o campanitas de leproso en las rodillas o gritando a voz en cuello «soy un leproso» para que nadie se le acercara y pudiera contagiarse y solo recibir a distancia una limosna, un mendrugo de pan. Pero de la sanación que Jesús hace de este leproso, aprendamos 7 verdades para nuestra vida en lo que se constituye un verdadero camino espiritual. Primera verdad: el leproso se acerca a Jesús en la actitud corporal de rodillas, que indica que hay humildad en su corazón y una súplica sincera en su alma. Si sientes que en tu vida hay lepras exteriores, llagas en la piel o lepras en el alma que quizás son peores, situaciones trágicas de tu historia que no has podido sanar y que permanecen abiertas como heridas por traumas, situaciones de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, aprende como el leproso del Evangelio a acercarte de rodillas, esto es, con actitud suplicante de humildad ante Jesús. Luego, en una segunda verdad, dile a Jesús con toda la fuerza de tu corazón, como lo hizo el leproso: Jesús, Salvador, si quieres puedes sanarme. Llama la atención que el leproso no le pidió a Jesús dinero, como lo harían la mayoría de ellos. No le pidió a Jesús comida, como lo haría la mayoría de los leprosos de su época. Este leproso, distinto de los demás, apunta a lo esencial, apunta a lo más importante. Quiere la sanación de su cuerpo. Siente el dolor de la exclusión, de la marginación, de la humillación a la que se ha visto expuesto a lo largo de los años en que ha tenido la lepra. Y hoy dile a Jesús, no pidiéndole el pan de cada día o el trabajo de cada día, el empleo para este mes o para esta temporada. Pídele algo más alto, más grande. Sáname de las lepras que hay en mi corazón, la lepra del egoísmo, la lepra de la lujuria, la lepra de la envidia, la lepra de los rencores, la lepra de la ira, la lepra de la vanidad, la lepra del orgullo, la lepra de la pereza, la lepra de la incapacidad para perdonar, la lepra de la incapacidad para ser misericordioso. En una tercera verdad, nos dice el evangelista Marcos que Jesús siente compasión. Es la típica fotografía del corazón del Hijo de Dios, un corazón compasivo, un corazón que se mueve en sus entrañas, un corazón que siente infinita ternura y misericordia, y hace lo impensable. Jesús, violando la ley ritual que prohibía tocar a un leproso bajo pena de quedar impuro, no solo se acerca al leproso, sino que lo toca. Hay contacto físico con él, lo que era inconcebible, impensable en la ley ritual judía, llena de prohibiciones en este sentido. Pero Jesús entiende que para salvar a este enfermo, tiene que acercarse a él,
tiene que tener contacto humano con Él. Hoy déjate tocar por Jesús. Deja que Él se aproxime a tu vida. Deja las prevenciones frente a la iglesia. Deja los prejuicios frente a la fe. Deja los resentimientos frente a lo religioso. Déjate tocar por Jesús. Y aún tú mismo, si eres instrumento de Jesús para sanar a otros, acércate y toquen un abrazo. Toquen una suave caricia a esa madre, a esa hermana, hermano, con los que has disgustado, y sánense de la lepra del disgusto y del rencor. En una cuarta verdad encontramos la voluntad de Jesús, que siempre es esta. A la pregunta del leproso si puedes sanarme, Él siente compasión y le dirá: claro que puedo sanarte y quiero que quedes sanado de tu lepra. La voluntad de Jesús es siempre que sanemos, que curemos de nuestras enfermedades. Dios no nos quiere enfermos. Dios no nos quiere sufriendo. Dios no es sádico. Dios no se complace en el dolor de nadie. Y esa pregunta tan normal: ¿puedes sanarme? Jesús, sintiendo compasión en el tercer momento, en el cuarto dice: quiero sanarte, y quedas limpio de la lepra, e inmediatamente el hombre sanó. Pero Jesús respeta la ley judía y en un quinto momento manda al leproso sanado al sacerdote, cumpliendo la ley ritual, para que se presente y sea la autoridad religiosa en la persona del sacerdote quien certifique su sanación y su reincorporación al seno de la familia, de la comunidad social y la comunidad religiosa. Nos dicen una sexta verdad y penúltima, que el leproso proclama, grita a todos la sanación, alaba a Dios. Hoy te pregunto, ¿alabas al Señor? ¿Gritas al mundo las maravillas, las bendiciones que ha obrado en tu vida? ¿Sientes en verdad que eres agradecido y que eres un instrumento de Dios, o instrumento al servicio de Dios cuando Él te ha bendecido en abundancia? ¿O solo buscas a Dios en tus necesidades y cuando te las ha cubierto, cuando ha atendido tu problema, simplemente te olvidas de Él y miras para otro lado? Aprendamos del leproso a ser agradecidos una vez hemos sido sanados y alabemos a Dios. Terminemos en una séptima verdad, con humildad, pidiendo sanación de todas nuestras lepras. Ante el mundo podemos parecer personas muy sanas y muy limpias, pero ¿sabes cuántas lepras y cuántos miedos producen esas lepras en tu vida? Tienes derecho a ser feliz. No te dejes ahogar por el dolor de esa herida, de desamor, de ingratitud, de traición, de engaño, de deslealtad, de maldad, que otros han dejado en tu alma como una herida sangrante. Pídele al Señor, como hizo el leproso hoy en el Evangelio: si quieres, puedes sanarme. Ten la seguridad que si lo haces de corazón, con humildad y en espíritu orante, el Señor hoy mismo sanará las heridas y las lepras que hay en tu alma. Que el buen Dios te bendiga en abundancia en este día y te dé la plena salud de cuerpo y de espíritu, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana.
La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.